Buenas tardes. Gracias por su tiempo para acompañarnos. Gracias, Dolya, Naval, Ávila, y gracias, Cristian, por su tiempo y a nuestros invitados virtuales de hoy para ser partícipes de este conversatorio denominado Geopolítica y Fractura en el Monopolio de los Medios de Comunicación en México y América Latina. Eh, donde sin duda estamos enfrentando un cambio civilizatorio y es necesaria la reflexión y el pensamiento crítico para afrontar todos estos retos en, en el presente y en el futuro inmediato. Gracias, Dolya, por apoyarnos en la gestión para con Cristian Nader, quien es académico, investigador, historiador, analista geopolítico del diario acontecer, de los sucesos del pasado, para comprender nuestro presente y enfrentar, ya decía yo, ese futuro. Gracias, Cristian, nuevamente por tu tiempo. Te cedemos el uso de la voz. Gracias. No, a ti, Ernesto. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar por aquí. Y bueno, obviamente hablaremos de temas trascendentes que no solamente, que trascienden prácticamente todo, ¿no? Porque en este momento hay una guerra multidimensional en contra de distintos pueblos, de distintas naciones y distintas narrativas que no se empatan con el discurso hegemónico o los discursos hegemónicos, tanto en México como en otros contextos. Y creo que ese será el meollo de lo que hablaremos justamente hoy. Sí, así es. Ese contexto de la guerra, ya hablabas, multidimensional, con enfoques geofinancieros, geoeconómicos y repercusiones directamente para México. Cristian, recientemente se celebró la cumbre de los BRICS, 16, si es que estoy en lo correcto, eh, donde hubo un conflicto entre dos países de América Latina, Venezuela y Brasil. Eh, Cristian, con ese enfoque de esta complejidad que vivimos, que enfrentamos, México, ¿qué rol o qué papel podría asumir en el futuro inmediato, Cristian? Bueno, México por su posición histórica, tanto geográfica, pero también ideológica con respecto a su vecino inmediato del norte, el imperio, Estados Unidos, siempre, no siempre, pero en muchas ocasiones ha buscado ligeramente distanciarse del contexto estadounidense, perteneciendo o tal vez vinculándose tímidamente a otros bloques, como ocurre con los BRICS. México no va a entrar a los BRICS, por lo menos a mediano plazo. Podría serlo, sí. De hecho, si México hiciera la petición, de hecho, en la última cumbre en Kazán, como lo mencionas, México envió una delegación de observadores, pero no era su intención pertenecer al bloque. ¿Por qué? Porque obviamente, en dado caso de que se vinculara económicamente, pero también estratégicamente y también culturalmente a un bloque que es encabezado por la República Popular de China y la Federación Rusa y demás, obviamente la agresión por parte de Estados Unidos sería inmediata. De por sí existe, ¿no? Nunca se ha detenido, pero se agudizaría profundamente. Lo ocurrido en los BRICS refleja, sí, por supuesto, el mundo está cambiando dentro del sistema mundo capitalista. El epicentro se está moviendo a un escenario sin epicentro como tal, porque muchos considerarían que es China, no es como tal China, es un mundo sin epicentro, un mundo multipolar, en el que México lo que está intentando hacer es jugar como mediador entre las dos grandes economías y superpotencias norteñas, principalmente Estados Unidos, y los países de otros bloques, concretamente del contexto asiático. México tiene muy buena relación con China y muy buena relación comercial, incluso industrial. Hay capital chino invertido en México en sectores importantes, principalmente en el tecnológico. México es uno de los países, después de China, con capital chino, donde más se invierte. Concretamente, por ejemplo, en el sector automotriz es muy evidente en estas nuevas plantas que se han instalado y se van a instalar, donde se generan vehículos eléctricos. Pero a diferencia, por ejemplo, de otros países, México no puede trascender más. Tenemos el caso, por ejemplo, de Bolivia, ¿no? Donde el capital chino también está invertido con respecto al litio,
o el caso venezolano, o incluso me atrevería a decir casos de países que están subordinados también a Estados Unidos de la peor manera, como es el caso de Perú. Perú acaba de firmar un acuerdo y se acaba de inaugurar un puerto muy importante en el Pacífico peruano, que es de capital chino, que sería la puerta de entrada de China hacia Sudamérica. Pese a ello, Perú mantiene es un gobierno golpista, a fin de cuentas, que acaba con el gobierno de Pedro Castillo, y pese a ello, tiene muy buena relación con Estados Unidos, ¿no? Pero también la lejanía importa bastante. En este caso, México forma parte del área, como lo llaman los estadounidenses, de su órbita casi casi sanguínea. Jamás permitirían que México se alineara más profundamente con China. Y México está en ese escenario, ¿no? Lamentablemente, por este momento no podemos ir más, pero conforme se vaya agudizando el periodo crítico de decrepitud estadounidense, veremos que ocurren cambios importantes en México, pero por el momento no es así. México puede funcionar como mediador entre estos dos grandes bloques y también beneficiarse de la relación que tiene con estos dos bloques, ¿no? Pese a que viene una administración que ha amenazado con una guerra arancelaria, etcétera, etcétera, pero también hay que entender que una cosa es la narrativa de Trump en la campaña o previo a la campaña y otra cosa Trump durante la presidencia, y como ya lo vimos en su primer periodo, tuvo una muy buena relación con Andrés Manuel López Obrador. De hecho, yo me atrevería a decir que fue mejor la relación Trump-Obrador que la relación Biden-Obrador. Entonces ya veremos qué ocurre, aunque el Trump actual, en cuanto a su política exterior, su gabinete es mucho más agresivo que el anterior. Concretamente, en el exterior, en relaciones exteriores, tener un personaje como Marco Rubio es importante, ¿no? Pero más allá de esto, México se mantiene oscilando justamente entre estos dos mundos, entre un mundo que se derrumba y un mundo que están haciendo poco a poco. Gracias, gracias, Cristian. Antes de darle el uso de la voz a Dolia también para ejercitar esta reflexión, recordando que nos encontramos en el conversatorio Geopolítica y Fractura en el Monopolio de los Medios de Comunicación en México y América Latina. Cristian, en ese contexto ya señalabas de la guerra comercial, guerra por las materias primas, el litio, donde también aquí en México, pues hace un año fueron exhibidas las eh, cuestiones de lucha en Bacadehuachi, ¿no? En Sonora, y bueno, donde también algunos estados como Puebla cuentan con importantes yacimientos de litio. Cristian, también la cuestión de la plata en el norte. ¿De qué manera podríamos nosotros blindar o generar un pensamiento crítico profundo de la sensibilidad, de la noción de apropiamiento de nuestro territorio y en consecuencia de los recursos para, eh, pues para protegerlos en el futuro y que no acaben en manos de empresas transnacionales, Cristian? Llámese mineras canadienses, por ejemplo, ¿no? Incluso también de la misma plutocracia mexicana, porque Grupo México no canta mal a las rancheras. Eh, a ver, en primer lugar, creo que México sí tiene grandes yacimientos de litio, aunque no, bueno, no son comparables con lo que ocurre en Sudamérica, con el gran triángulo de litio, ¿no? Hablando de Bolivia, Argentina y otros países que también tienen grandes reservas. México, digamos, uno de los recursos, el minero más importante de México es sin duda alguna la plata. México es el mayor productor de plata del mundo. Ya lo había sido antes, pese al continuo extractivismo por parte del Imperio Colonial Español. México se mantuvo como el mayor productor de plata hasta comienzos del siglo XX, luego pierde ese lugar y vuelve a producirla. En este momento somos los mayores productores. Un caso muy similar, por ejemplo, sería la riqueza venezolana en hidrocarburos. Venezuela es el país con las mayores reservas de hidrocarburos, asediado, por supuesto, por el imperialismo estadounidense, además del oro que también tienen a borbotones en grandes cantidades, ¿no? Pues en primer lugar es contar con un gobierno. El problema es que las concesiones ya están dadas. Y concretamente me refiero a administraciones pasadas en cuanto a la explotación del territorio mexicano, el subsuelo mexicano. No nada más con respecto a la plata, sino también otros minerales no tan importantes, pero también estratégicos para otros países. Es contar con un gobierno que justamente no vuelva a soltar estas concesiones para que exploten los yacimientos minerales en suelo mexicano, y también tiene mucho que ver con los hidrocarburos y con otras riquezas, porque también podríamos hablar de las riquezas madereras, el agua que además está en riesgo
por los vínculos que hay con ciertos sectores del gobierno mexicano, no necesariamente el federal, sino estatales, con respecto a empresas que buscan apropiarse del agua y controlar los recursos hídricos de México. Por ejemplo, Mecorot, la Mecorot sionista, que también opera en suelo mexicano, recordemos en Chiapas, en Tabasco y demás. Pero justamente ampliando esto al contexto que nos compete en esta transmisión, es importante mencionar que también hay en ese escenario de guerra, guerra económica, guerra comercial, guerra tradicional, guerra paramilitar, también hay una guerra mediática, que es justamente una herramienta que por primera vez en mucho tiempo, en 200 años realmente, Occidente está sufriendo en ese territorio, porque cuanto a la guerra cognitiva y todo lo que implica esto, ¿no? En crear narrativas a menudo, obviamente, vinculadas a sus intereses, por lo general, narrativas repletas de mentiras, de falacias, de tergiversaciones, y una línea dominante de pensamiento pentalocéntrica, si lo queremos ampliar al contexto gringo, ¿no? Y en los últimos 40 años ha habido un cambio paulatino porque empieza a haber una contestación desde otros contextos. Y eso tiene mucho que ver al tipo a ciertos gobiernos que no se subordinan a la lógica y a la mecánica en cuanto a narrativas occidental, estadounidense concretamente, ¿no? O también británica, porque realmente quienes empiezan a utilizar a los medios como una herramienta son primero los británicos. BBC, por ejemplo, es uno de los medios más longevos, la radio y televisión británica, y es un mecanismo de propaganda fundamental en los últimos 120 años. Y también se aplica para el caso washingtoniano. Primero, con la gran prensa amarillista de comienzos del siglo XX, finales del XIX, que incluso inauguran el siglo XX creando una guerra a través de los medios, la guerra cubano-estadounidense. Todo fue a través del amarillismo, de los grandes medios, como por ejemplo los de William Randolph Hearst, el padre del amarillismo, que a través de mentiras, a través de una bandera falsa, además, le declaró la guerra al imperialismo estadounidense, el imperialismo colonial. Y todo fue a través de mentiras de los diarios, ¿no? Paulatinamente, con el surgimiento de nuevas tecnologías, la televisión, el cine, la radio, hoy en día el Internet, continúa esta tendencia, pero lo que ocurre a finales de los 80, aunque bueno, ya hay experiencias previas, es que hay gobiernos que empiezan justamente a desarrollar herramientas mediáticas para contrarrestar la propaganda brutal por parte de Washington, ¿no? Algunos de los casos primigenios son el caso chino es muy emblemático con la CCTV China. Más adelante viene, por ejemplo, la Federación Rusa, que Ria Novosti lo transforman y lo aplican al contexto federal ruso postsoviético. Y ahora tenemos, por ejemplo, herramientas como RT, o en el caso chino Xinhua, o en el caso iraní Hispan TV, Press TV, dependiendo la lengua. O, y ya en un caso mucho más cercano, a nivel regional en nuestra América, tenemos el caso de Telesur, que es como el elemento preponderante antipropaganda estadounidense que ya tiene más de una década de vida y que sí, de hecho, han logrado colocar nuevas narrativas antagónicas al imperialismo estadounidense en la mesa, ¿no? Esa experiencia lamentablemente no se ha replicado en México. En México se han hecho pasos muy tímidos todavía, y no me refiero no nomás a crear una nueva agencia de información con respecto a Notimex, sino también en los mismos vínculos que podría tener el gobierno mexicano con respecto a comunicadores que manejan otras narrativas y que no son aprovechados. Para mí ese es un gran problema. Y otro gran problema es que no tienen un medio oficial que sirva para hacer contracorriente mediática a toda la narrativa propagandística que va en contra de México, ¿no? Ese es un talón de Aquiles importante que tal vez en este momento no se empieza a notar su potencial, pero en los siguientes años, y me atrevo a decirlo en el periodo de Claudia Sheinbaum todavía, va a ser fundamental porque la propaganda estadounidense en contra del gobierno de Sheinbaum va a aumentar paulatinamente, y me refiero concretamente con el ascenso de Donald Trump. Y lamentablemente México no tiene, a diferencia, por ejemplo, de la experiencia venezolana o la experiencia iraní, rusa, china, etcétera, etcétera, como un mecanismo para contrarrestar esa guerra mediática que en este momento sería fundamental pues para ello y para lo que se avecina, ¿no? Gracias, Cristian. Eh, en ese contexto de surgimiento de organizaciones que contemplan sí América Latina, pero también a Iberoamérica, está el caso del Grupo de Puebla, Cristian. Eh, un grupo plural, sí que ha tenido una serie de eh, conclusiones o comunicados derivados de sus encuentros con propuestas, sí, algunas de ellas eh, necesarias, pero Cristian, en este contexto de guerra, comunicación digital, donde también el Laufer sin duda está presente. Yo recuerdo que escuché por primera vez la palabra Laufer de
Carol Proner. Carol Proner dirige el CLAJUD, el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia. Ya está el caso también de Bolivia señalado hace unos años, hace 6 años. Pero, Cristian, antes ya de darle el uso de la voz a Dolia, perdón, eh, el grupo de Puebla, ¿en qué lugar se sitúa ante esta ya lucha también ya eh, de ideologías o pérdida más bien de ideologías que genera a su vez confusión, Cristian? Lamentablemente el grupo de Puebla está muy marginalizado y lo digo con respeto a ustedes poblanos, pero ha pasado a un plano muy marginal y tiene mucho que ver no tanto con bueno, sí, en parte tiene que ver con la continua injerencia estadounidense, concretamente en Sudamérica, que ha sido un bastión tradicional en los últimos 20 años, pero también en las luchas internas en distintos países. Por ejemplo, lo ocurrido en Brasil en la última cumbre de los BRICS es muy emblemático, porque a fin de cuentas hay un Lula hace 20 años y hay un Lula actualmente. Son dos personajes totalmente distintos. Y tiene mucho que ver con el lawfare y los golpes judiciales y los golpes legislativos. Después de que le inventan toda esta maraña que lleva a Lula a la cárcel y que obviamente es liberado con justa razón, cuando regresa a la presidencia de Lula da Silva le ponen ciertos elementos, ¿no? Y le dicen, hay líneas rojas que tú no vas a poder cruzar. Y esa línea roja se refiere justamente a no vincularse a otras naciones que también son bastiones antiimperialistas en América Latina, concretamente Venezuela. El Lula da Silva de hace 20 años apoyaba el proceso bolivariano. El Lula da Silva actualmente está totalmente domesticado. Son personajes distintos. Y responde también porque está amenazado, ¿ok? ¿Te atreves a hacer algo? Pues te hacemos otro golpe de Estado. De hecho, recientemente un exministro de Bolsonaro fue detenido por planear un golpe de Estado en contra de Lula. Tradicional, ni siquiera lawfare, ¿no? Y bueno, también las experiencias de golpes suaves en América Latina son vastas y más en este nuevo proceso que ocurre ya coyunturalmente con el Grupo de Puebla, lo ocurrido en Paraguay en contra de Lugo, en contra de Manuel Zelaya en el caso hondureño, y eso que ni siquiera era de izquierdas ni progresista. Manuel Zelaya se torna de izquierdas después del golpe policial que le hacen los estadounidenses, lo ocurrido en Ecuador en contra de Correa, digo, o en el caso de Bolivia, que tiene mucho que ver también con las luchas de poder intra estos países, ¿no? Por ejemplo, Luis Arce, ahorita el poder dentro del movimiento al socialismo en Bolivia está dividido. Algunos están con Arce, algunos están con Evo Morales, ¿no? O sea, a veces ni siquiera los estadounidenses tienen que actuar en contra de los gobiernos progresistas porque los mismos gobiernos progresistas se acaban enfrentando. Entonces, este grupo de Puebla sí fue muy buena idea tratar de alinear, o igual lo mismo ocurre con el Foro de Sao Paulo, ¿no? Que está más alineado más hacia los grupos sociales, pero que realmente están subordinados a lo que ocurra dentro de la política oficial liberal en los contextos latinoamericanos, porque a fin de cuentas, si tienes un gobierno amigo de otras naciones y que busca, no sé, ideales de unidad latinoamericana frente al imperio, y de pronto en las siguientes elecciones cambian de gobierno con un gobierno antagónico ya subordinado a Estados Unidos, pues toda esperanza se pierde. Ese es el gran problema, ¿no? Que a veces se deposita toda la energía y la esperanza en los gobiernos cuando realmente el motor de los grandes cambios siguen siendo los pueblos. A muchos les puede gustar y otros no, pero en el caso latinoamericano es así, y más cuando estamos subordinados en la órbita de Estados Unidos, ¿no? En algunos casos se ha logrado mantener. Un caso muy emblemático es el caso venezolano, y tiene mucho que ver también con las herramientas de contrapropaganda que han ideado. Por eso creo que es muy emblemático la experiencia de Telesur. Telesur ya tiene más de una década, lo repito, y con ello ha logrado también. Lo más importante es que Telesur es una visión un poco más compleja de la realidad que le llega a todos los venezolanos, pero también a todos los bolivianos y a todos los nicaragüenses, los países que aún se mantienen como pues, miembros del grupo que fundó Telesur, ¿no? El caso de México pues, es lamentable porque no es así, estamos supeditados a los cambios de administración en un gobierno que podría desaparecer en 2030, no lo sabemos, no sabemos qué ocurra. Entonces, por eso creo que se tienen que crear las herramientas mediáticas para contrarrestar eso y también que también no tienen una función no nada más hacia el exterior, sino también al interior, porque también están velando los cambios y que justamente en este caso la 4T o Morena puedan mantenerse más allá del año 2030. De acuerdo, gracias Cristian por tus respuestas. Así es, el Grupo de Puebla surgió aquí hace 5 años y si bien ha tenido, como bien señalabas, ese desplazamiento por su contexto. Dolya, gracias Cristian, muy, muy amable. Vamos a continuar con este ejercicio, diálogo de reflexión. Dolya, si nos permites, viviste en Ecuador hace algunos años.
también de lo anteriormente comentado por Cristian, ¿qué también podrías comentarnos al respecto en esta lucha para apuntalar nuevos proyectos en contra de la desinformación y en esta era de la posverdad? Eh, y concluyo con la mención de si es verdad la verdad o depende del grado de incomodidad que nos haga sentir para aceptarla o rechazarla. Adelante, Dolia, te escuchamos, por favor. Gracias, Ernesto. Gracias, Cristian, por el preámbulo. Eh, Abordar el tema, así como me lo preguntaste, eh, de cuando yo viví en Ecuador, yo viví en época del correísmo, en los últimos años del correísmo. Entonces yo sí vi cómo funcionaba la sabatina y digamos cómo era el contexto político en ese momento y el también muy importante, el contexto económico, ¿no? Eh, sí, la sabatina era los días sábados, sí hacía contrapeso a la narrativa de los medios hegemónicos ecuatorianos que iban siempre todo en contra de Correa, pero no hubo tampoco una institucionalización de ese modelo, que viene finalmente, creo que el primero que lo hace es eh, Hugo Chávez, con Aló Presidente, y luego Andrés Manuel lo trae pero mejorado y además tiene un contexto diferente, ¿no? Viene en un periodo de lunes a viernes y son así de 2 horas y media, 2 horas a 3 horas de mañanera, donde además contesta a los reporteros y además a los reporteros hegemónicos y a los reporteros independientes, que ahí se hace una ruptura diferente. Quien está leyendo o quien leyó la mañanera solamente como un ejercicio donde el presidente en turno con su gabinete daba información de su gobierno, está perdido, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió con Correa? Correa no hizo lo que hizo Andrés Manuel, que es esta generación de cambio de conciencia a través de clases de historia, evidenciar prácticas eh, incorrectas, ¿no? Tanto de la prensa como de la administración pública, ¿no? Y empieza también a generar la agenda, que eso es súper importante. Él es quien pone la agenda. 6 años puso la agenda en este país, no los medios. ¿Por qué? Porque los medios hegemónicos a lo largo del tiempo, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, son los que han puesto la agenda. Te dicen en qué pensar, en qué es lo importante, ¿sí? Censuran lo que no debes enterarte y mucho menos van de acuerdo con los movimientos sociales o los movimientos democráticos, ¿no? Ya lo decía Cristian, ¿no? Entonces, esta similitud es lo que finalmente lleva, bueno, esa y otras cosas un poquito más profundas, pero es mediáticamente, digamos, quien lleva en Ecuador a a la ruptura ya como tal de un gobierno progresista, pues es Lazo, primero con Lenin, pero después ya con Lazo y con Noboa, que son tiktokeros, ¿no? Entonces, a partir de la narrativa del TikTok, que tiene mucho que ver con el uso de la tecnología y, digamos, mm, los minutos o los segundos que tienen gratuitos, ¿no? Los ecuatorianos en sus teléfonos, porque desde que yo vivía ya el internet y el uso de la tecnología en los teléfonos era carísimo, ¿no? Tienes muchas opciones, pero tampoco son muy buenas, ¿no? Y además, sobre todo económicas, no son. Y bueno, eso hace también lo mismo que pasa en Argentina con Milei, una narrativa creada específicamente, ¿no? A partir de ciertos parámetros y ciertos, se llaman sistemas de información,
las unidades de información que van metiendo, ¿no? Dentro de, de los segmentos de las audiencias. Gracias, Doña, muy amable. Eh, Hace unos días, Cristian, Dolya e invitados que nos acompañan amablemente, se cumplieron 50 años de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Hace unos días, el 14 de diciembre, 50 años, se hablaba ya de la lucha contra el neocolonialismo, el hiperextractivismo del cual ya al inicio Cristian nos hablaba, eh, la igualdad soberana de los estados. Su contenido en sí mismo de esta carta creo yo que podría brindar elementos para apuntalar hacia el futuro una cultura de paz, primero entre los mexicanos, yo creo, para restaurar ese tejido social. En ese orden de ideas donde esta carta ya hablaba yo, un bello poema, parece un bello poema de llevarse a cabo otra realidad social, económica, financiera, porque también aborda el aspecto financiero, sería distinta y abonaría totalmente a una cooperación internacional para el desarrollo en este nuevo orden multipolar del cual Cristian ya también nos hablaba. Hacia esa cultura de paz, cómo podemos reforzar estrategias de medios alternativos para difundir contenido, insisto, que abone a una cultura de paz, con esa sensibilidad de futuro, de apropiamiento, de identidad entre los mexicanos? Cristian o Dolya, ¿alguna intervención? Me parece que Cristian es el adecuado, yo lo completo. Ok. Bueno, a ver, hay que entender que sí, los discursos se han multiplicado, y al igual que el concepto de comunicador se ha extendido a más allá del periodismo y más allá de, pues digamos, estos elementos que pululan en como la subcultura de la comunicación, ¿no? Del estudio, de la prensa, del estudio de televisión, la radio, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que por primera vez en la historia, por lo menos en la modernidad que ha estado marcada por el surgimiento de los medios de comunicación masivos, por primera vez no hay como, no, la necesidad de interlocutor, de mediador ha desaparecido, que eso es algo que, por ejemplo, lo utilizan, como lo mencionó Dol ya, el caso de la 4T, Andrés Manuel López Obrador lo aprovecha. Y hay otras experiencias mucho más añejas. Tenemos, por ejemplo, mencionó Dol ya el caso también del Ecuador, de las conferencias de Correa. Tenemos la experiencia también con Hugo Chávez Frías de lo que era a lo presidente, que era un programa así larguísimo, que tenía 3 horas, que también a la usanza de López Obrador también era extremo pedagógico, porque no nada más era radicalizar a la gente. Creo que es algo importante, ¿no? Convertir por lo menos mostrar a la gente desde distintas perspectivas, que también eran un mecanismo de cambio y que ellos mismos también podían convertirse en comunicadores. También hay una responsabilidad de varios sectores en suelo mexicano con respecto a que ellos colocan a López Obrador desde sus trincheras a través de nuevos medios de información distintos a la usanza que hemos estado acostumbrados en México. Eso es importante, ¿no? Incluso yendo mucho más atrás, en el caso de a comienzos de los años 60, creo que uno de los parangones de esto fue el caso cubano de Fidel Castro. Digo, han cambiado los medios y la tecnología, pero en esencia exactamente lo mismo. Fidel Castro se paraba en la Plaza de La Habana a hablarle a 1 millón de personas durante 3 horas en discursos igualmente pedagógicos y educativos y de información, de contrainformación en contra de la propaganda, ¿no? Entonces se han ido sofisticando y han ido surgiendo. Hay muchos problemas todavía. Hay un gran problema que tiene que ver con estos nuevos mecanismos de información, es que las trincheras donde nos movemos, yo incluso,
pues no dependen de nosotros, o sea, somos dependientes también de, pues, del gran capitalismo a nivel planetario y de las plutocracias, en este caso de los conglomerados digitales y mediáticos occidentales, porque todos los servidores no se encuentran en solo mexicano. No es que se utilicen plataformas de video de contenido libre creadas en América Latina, no, seguimos utilizando tecnología lamentablemente generada en el epicentro. Y me refiero, por ejemplo, a plataformas como YouTube, Facebook, Twitter y demás, ¿no? Que en el momento en que te vuelves incómodo, te silencian. Por eso no nada más está la importancia de crear mecanismos como puede ser una televisora nacional, sino también incluso que los servidores estén en México, que las plataformas se generen en América Latina. Lamentablemente no tenemos esa tecnología y estamos a merced de, pues, obviamente, lo tradicional. Lo que hace 100 años estábamos en manos de los tycoons, llámese un Rockefeller, un Carnegie, un Vanderbilt, un Hearst. Hoy estamos en manos de los Musk o en manos de los Bezos o de Meta o de Alphabet, que es a fin de cuentas Google, ¿no? Entonces es un gran problema. O sea, los medios no podrán ser libres totalmente hasta que se quiten estos sujetos que pues prácticamente frenan cualquier intento de cambio. Los cambios están ahí paulatinamente, pero realmente en algunos casos son meramente paliativos. Si no hay una transformación de fondo, no se podrá hacer nada. En China ya lo hacen. En China los servidores están en suelo chino. En la Federación Rusa también tienen sus propias redes sociales, tienen sus propias plataformas de video y tienen mecanismos de contrapropaganda ya muy eficientes desde hace décadas. No así en América Latina, sumando toda la problemática de que los gobiernos son finitos a fin de cuentas, porque son democracias, entre comillas, que dependen mucho de los cambios, en este caso, en el caso mexicano, de los sexenios, ¿no? Y de hecho, Dolia lo mostró hablando justamente de Correa. Todo lo que se logró con Correa, vino Lenin Moreno, que fue un traidor además a la causa correísta, y luego se puso peor todavía porque llegó Lazo, un banquero que pues, prácticamente entregó a las transnacionales nuevamente todo lo que se había logrado con el correísmo, y luego se puso mucho peor porque llegó un junior que ni siquiera es nacido en Ecuador, que traficaba cocaína en bananas. O sea, ese es el caso de Ecuador, ¿no? Para ver cuáles son las problemáticas, pues, que estamos sumergidos constantemente frente al poderío estadounidense, ¿no? Entonces, de nada, sí es importante que se generen nuevas narrativas, que incluso se den ejercicios pedagógicos desde Palacio Nacional o desde el Palacio de Miraflores, pero eso no sirve de nada si seguimos supeditados a los intereses estratégicos estadounidenses. Y no me refiero nada más en lo político, me refiero también en lo económico, ni se diga, pero también en lo tecnológico, lo digital, ¿no? Y yo te lo dice una persona que ha estado, más en los últimos meses, que ha estado a merced pues, de la guerra mediática y digital en contra de un personaje que, a ver, mi trinchera es muy humilde a fin de cuentas, ¿no? Pero que tenga dos hackeos constantes en todas las redes en contra de su servidor, pues habla mucho también de que están aterrados también de que se logre hacer algo dentro de sus redes, pero lamentablemente es su trinchera y estamos dentro de su trinchera, hay que generar nuevos lugares, nuevos espacios. Gracias, Cristian. Sí, recientemente veía yo que el portal de Sputnik, tanto en Instagram como en Facebook, tuvo algunas bajas, bueno, cancelación de sus cuentas, y que efectivamente eso imposibilita el contar con otra visión de la realidad que se vive y que a su vez puede reinterpretarse o interpretarse de modos distintos. Mira, perdón que te interrumpa, pero No, adelante, por favor. haciendo una analogía es muy parecido, por ejemplo, lo que ocurre dentro de los BRICS. Bueno, ni siquiera todavía entre todos los BRICS, pero digamos, para poder comerciar con su propia moneda, no necesariamente con papel moneda, sino a través de dinero digital, se, lo que se busca es romper con el SWIFT, que es el mecanismo de transacciones global, ¿no? China ya tiene su propio mecanismo a través del Banco Asiático de Desarrollo, pero todavía no se implanta en distintos países vinculados a los BRICS, que eso sería lo ideal. Lo mismo ocurre en el contexto tecnológico digital. Si no se tienen herramientas paralelas que justamente rompan con los modelos tecnológicos y la subordinación a las grandes conglomerados digitales, nada va a pasar. Es exactamente lo mismo, ¿no? Se busca abandonar el dólar. ¿Qué alternativas tenemos? Ahí están. Se busca abandonar Facebook, se busca abandonar YouTube, etcétera, etcétera. ¿Qué alternativas hay? Aquí en México, ninguna. Bueno, digo, sí existen, ¿no? Tenemos el caso de la rusa BK y demás, pero son plataformas muy marginales para nuestro contexto. Se necesitan crear plataformas nativas y mecanismos nativos para contrarrestar eso. El problema es que no hay interés. Iba a decir, capital yo creo que sí lo hay, y tecnología también lo hay, pero no hay interés por parte
los gobiernos. Y no me refiero nada más al de México, me refiero también a muchos de América Latina. Sí, sí, así es, Cristian, gracias. Hablabas tú del sistema SWIFT, ese sistema de pagos, y que también China y Rusia tienen el suyo propio, ¿no? El MIR y el CIPS. Hablabas tú de la cuestión de los hackeos, me hiciste recordar en el libro de la invisible cárcel cibernética, donde María Silva Foster, que dirigía Petrobras, sufrieron un hackeo y de ahí la necesidad de establecer este cable BRICS, este cable submarino que conectara a los países miembros. Y bueno, recuerdo que no hubo datos que no fueron comprometidos porque fueron entregados en CD, en disco. Entonces, digo, esto ya tiene 8, 9 años, 10. Ya hay nuevos sistemas que buscan vulnerar tanto empresas como Petrobras o PDVSA, en México Pemex. También hace unos meses visualizaba yo una nota sobre un hackeo a Conagua. Entonces, eh, hasta dónde también las instituciones, el aparato del Estado, brinda esos mecanismos o esos instrumentos para blindar todos estos datos. Tanto se habla de, sí, de transparencia, pero también de confidencialidad, y mayormente si se trata de datos de eminente seguridad nacional y que eventualmente pueden colocarla en riesgo. Tengo en mis manos el libro Religión y Política en la 4T, debate sobre el Estado laico, donde nuestro amigo el maestro Raúl Méndez Yáñez tuvo a bien en escribir el capítulo eh, sobre el discurso apologético analógico en la 4T, y donde él, Cristian y Dolja, invitados que nos acompañan, hablaba de este discurso de lo moral, lo bueno, lo malo, y en consecuencia generar esa legitimidad profunda que garantizara, tanto en elecciones intermedias como en las ordinarias concurrentes, una base electoral, ¿sí?, que permaneciera y que se ampliara. Pero en ese contexto donde se ha involucrado a un partido neopentecostal, claro que ya perdió su registro, el PES, pero donde el año entrante se perfila para que la agrupación política nacional denominada Humanismo Mexicano, y que ya Sharín Guzmán, exmiembro de la secta La Luz del Mundo, denominó nacionismo mexicano. También, ¿qué podemos esperar con ese enfoque de prospectiva? ¿Qué podemos esperar o qué escenarios en torno a las alianzas o coaliciones y el involucramiento de este tipo de organizaciones en un Estado laico, bueno, al menos de texto, ¿no? El artículo 130 constitucional, lo que establece, pero hasta dónde el pragmatismo tiene o podría tener sus límites, Cristian y Dolja. ¿Dolja o yo? Adelante, Cristian, adelante, Cristian. Bueno, digo, que no dista mucho lo que ha ocurrido en los últimos, desde la cristiada con el panismo. O sea, el panismo comenzó siendo un partido nazi y de pronto empezaron a ingresar sinarquistas y cristeros. Es el mismo escenario. ¿Por qué vincularse con un partido político que arrastra multitudes de creyentes de determinada fe? Pues porque a fin de cuentas se están haciendo política y están tratando de generar, pues, obviamente, nuevos votantes, concretamente dentro de congregaciones religiosas, que a veces la diferencia es muy sutil entre, pues, justamente eso, entre un partido político y un grupo religioso, ¿no? Y además grupos religiosos bastante peligrosos, porque la Luz del Mundo, bueno, para la gente que no sepa, recordando dónde se encuentra su fundador, ¿no? Su fundador está preso por delitos de la más, bueno, un depredador tal cual, ¿no? El hermano Nazón, si no me equivoco.
Y lo mismo ocurre con el panismo, ¿no? Por ejemplo, el PAN, y me refiero al PAN, ya ni siquiera, no estoy hablando del PAN de Gómez Morín, estoy hablando del panismo más cercano a nuestra época, en los años 90 y 2000, pues quién era un personaje como Marcial Maciel. ¿Cuántos personajes dentro del panismo, y no nada más dentro del panismo, también dentro del priismo, estaban vinculados a este grupo y volvemos a lo mismo? No nada más tienen acceso incluso a partidos políticos, también universidades. O sea, este sujeto fundó una universidad, que es la universidad, si no me equivoco, la Náhuac, o el Opus Dei que tiene la Panamericana. Entonces, creo que tiene que haber incluso reformas constitucionales para evitar esto, ¿no? Sino va a haber un determinado momento en que cada partido va a ser un representante de todas las sectas cristianas habidas y por haber. Y ese es uno de los grandes problemas de la democracia liberal burguesa, ¿no? Y más de los frentes amplios se vuelven tan, empiezas a recoger cascajo, e incluso sujetos como estos, ¿no? Entonces, eso tiene que haber una reforma constitucional, pero ¿cómo va a haber una reforma constitucional si todos los personajes dentro de todos los partidos están vinculados a un grupo religioso? Ese es el problema, ¿no? Entonces, bueno, para mí sí es un riesgo y creo que tiene que ver, bueno, incluso también se vincula mucho al tema, porque en cuanto a telecomunicaciones, hay grupos religiosos que tienen concesiones dentro del espectro, ¿no? Hay canales que tú los prendes, están en misa. Entonces, bueno, digo, lo pagan a fin de cuentas, ¿no? Pero creo que es un riesgo también pues, para lo que representa el Estado laico y la visión secular de ese Estado, ¿no? Pero repito, no, vaya, es la misma mecánica que los lobbies, tiene la misma esencia que un lobby. Grupos de presión, grupos de presión de la Iglesia Católica, de los grupos evangélicos, pues del sionismo aquí en México, que aunque no sea IPAC en Estados Unidos, tienen muchísima presencia, etcétera, etcétera. Entonces, eso requiere reformas constitucionales importantes, o bueno, o que México puede ser que se forma de teocracia, ¿no? Digo, pero afortunadamente somos un Estado laico y secular y creo que debe de mantenerse así. Muy amable, Cristian. Gracias. Dolya, adelante, por favor, si deseas intervenir. Pues yo siguiéndole la línea a Cristian, pero no desde desde la geopolítica ni desde la historia, sino desde las narrativas de la comunicación, es justamente eso. También hay una guerra por imponer narrativas. Entonces, obviamente, también los sectores religiosos están interesadísimos, no interesados, interesadísimos en poner su narrativa y además entrar en estos espacios de poder donde también se deciden cuestiones políticas, se deciden cuestiones económicas y se deciden incluso hasta territorios. O sea, es totalmente la guerra de las narrativas, ¿no? Y bueno, completando lo que estaba diciendo Cristian en el segmento pasado, eh, sí, el escenario está un poquito oscuro, nublado, nebuloso, pero también hay una cuestión esperanzadora. Y lo que yo quiero comentar es lo siguiente. A partir del primer encuentro continental de comunicadores independientes que se hizo en Palacio Nacional todavía con el presidente Andrés Manuel, nos dimos cuenta, por lo menos muchos, que los comunicadores independientes no eran solamente periodistas, no eran solamente gente que utilizaba plataformas como YouTube, TikTok, Twitter, ¿no? Sino además había muchísima más gente y era más diverso el ecosistema. Y lo que decía Cristian, efectivamente, eso es lo que se tiene que volver a hacer y eso es lo que también quieren soslayar de cierta manera ignoro por qué razón, pero hay dentro de ese ecosistema de comunicadores independientes están las radios comunitarias, están gente que son activistas en territorio, ¿sí? Y que además ponen agenda, ¿verdad? En sus pequeñas audiencias, porque además ahora vivimos dentro de la microsegmentación, pero también en las audiencias. Esto es que yo siempre digo, no hay audiencia pequeña, pero también son cárceles, porque tú no te permiten ir más allá, ¿no? Tú no vas a ver contenido diferente de lo que no te muestre tu algoritmo. ¿Y cómo haces el algoritmo? Con tu huella digital, a lo que le das me gusta, a lo que te quedas viendo más de 3 segundos, ¿sí? Y entonces de repente tú llegas y no te enteras de lo que ni siquiera puede pasar a 3 calles de tu casa, ¿no?
Además de que también hay una guerra narrativa, que eso pocos lo están estudiando y pocos le ponen el énfasis, es el tema de la administración. ¿Quién lleva la administración de las redes sociales en México? No vas a ser tú, Ernesto, o mi vecino. Son gente que tiene el capital para poder hacerlo, lo que me lleva a pensar que tú tienes que pagar una cuota por ser el administrador. ¿Y quiénes son los que administran esas redes? También son los que van a decidir la narrativa, ¿no? Y dentro de esta narrativa también existen, pues, la desinformación, los bulos, lo que le dicen fake news, pero no, son bulos, ¿sí? Y es un montón de también microsegmentación de narrativas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Todo movimiento social lleva de consecuencia expresiones no solamente hacia lo que significa el movimiento en sí, sino también modos de expresarse. Y puede ser en la cultura, puede ser en la información y además puede ser también en identidad, cultura e identidad, que eso es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Así, estadísticamente, 8 de cada 10 personas tienen acceso a Internet. Pasan de 5.9 a 8 horas en los dispositivos para comunicarse, para tener acceso a noticias, ¿sí? Pero además hay un tema que normalmente no estamos acostumbrados a verlo en una línea del tiempo o de manera transversal. Es decir, los chavitos que son nativos de la comunicación, por ejemplo, la generación, los millennials, generación este, Z, la generación Y, ya van a ser nativos de la comunicación. Es decir, esta nueva comunicación del uso de redes, donde tampoco se está midiendo, tampoco se está sopesando, ¿verdad? Que muchos de estos comunicadores independientes que fuimos a la mañanera y que fuimos a este encuentro, venimos de las audiencias, ¿sí? Entonces, si tú esto lo multiplicas, ¿verdad? Generacionalmente, vas a tener una continua aparición de personas que hagan contenido a través de su teléfono. Algunos más profesionales que otros, pero finalmente va a haber gente que esté haciendo contenidos. Y entonces de repente nos vamos a ver otra vez abrumados en la hiperconectividad y en la sobreinformación y en la desinformación, pero finalmente habrá que buscar mecanismos donde se vuelva otra vez a concentrar la mayor parte de las audiencias sin que esté tan segmentada, o buscar mecanismos para efectivamente hacer, contrarrestar las narrativas de ciertos grupos, ¿no? Tanto políticos como religiosos, como de cualquier índole, ¿no? Gracias, Dolja, muy amable. Eh, donde la necesidad de realizar reformas legislativas en torno a las telecomunicaciones es obligada, ya también Cristian nos señalaba anteriormente, en repensar la ley de asociaciones religiosas, culto público, para robustecer un Estado laico, ¿no? En ese marco donde pues, los medios de comunicación también eh, tienen esa influencia o esa concentración oligopólica, yo me permitiría decir. Gracias, Cristian, Dolja. Hay algunas preguntas, si lo permiten, me daré lectura en el chat para ir encaminándonos hacia el final de este conversatorio Perdón, enriquecedor. Adelante, extender un Cristian, por favor, te escuchamos, por Quería favor. extender un poquito lo que mencionó Dolja, que es muy importante porque sí, yo he incluido, a menudo privilegiamos justamente las nuevas tecnologías, pero nos olvidamos justamente de las redes comunitarias. Y hay que entender también que en contextos como el mexicano, en otros lugares de América Latina, África, el sur de Asia, el oriente europeo, pues todavía no hay conectividad de Internet. O sea, la gente sigue viviendo como en el siglo XX y ellos plenamente se siguen informando a través de la radio. Y tan importante es la radio todavía en muchos contextos que, por ejemplo, en Estados Unidos y la OTAN
siguen utilizando lo que se llama Radio Liberty, que antes se llamaba Radio Free Europe, que era la radio con que bombardeaban a todos los países del bloque socialista y del Pacto de Varsovia, la Unión Soviética, con propaganda pro-gringa y pro-TAN. Y eso se mantiene, simplemente cambió de nombre a Radio Liberty. Y de hecho, históricamente, las radios comunitarias, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha, fueron el mecanismo preponderante de información. Por ejemplo, durante la Guerra Sucia, las radios comunitarias, algunas de ellas piratas, iban en contra del Estado mexicano. Y el Estado mexicano tenía una animadversión a las radios libres terrible, que no sé si todavía lo tenga, pero que por lo menos sí hay una subestimación de cómo no toman en cuenta las radios comunitarias y incluso también a las radios universitarias, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando son uno de los principales caldos de cultivo del cambio. Y no me refiero a un cambio institucional, sino un cambio dentro de las comunidades y de los pueblos. Creo que eso es fundamental, ¿no? No subestimar a también la prensa libre también, ¿no? La prensa, los periódicos que todavía existen y que de distribución casi gratuita o simbólica, que también son un mecanismo en distintos pueblos y comunidades alejados para mantener información de la gente. Porque lo repito, hay municipios en México donde no hay luz eléctrica. ¿Cómo puede haber internet? Eso es imposible, ¿no? Entonces se sigue confiando en la radio y demás donde no llega justamente donde todavía la fibra óptica, el internet y el internet por satélite jamás han llegado ni van a llegar, ¿no? Muy bien, gracias, Cristian, muy amable por tus comentarios. Me permito dar lectura a una pregunta. También extiendo la invitación para participar de manera de viva voz, suplicando que sus preguntas sean concretas, breves y ejercitar el humanismo entre nosotros en este diálogo. El maestro Juan Carlos Pérez Castro pregunta si podríamos pensar que aún continúa una especie de plan Cóndor, la operación Cóndor, pero ahora tomado desde la economía y las redes sociales. Cristian, por favor. No, el plan Cóndor nunca se detuvo. Para igual que la gente que no está versada en el concepto del plan Cóndor, fue un proceso de injerencia estadounidense en América Latina, en Centro y Sudamérica, inaugurado. El primer proceso del plan Cóndor fue en contra de João Goulart en suelo brasileiro. Porque muchos lo sitúan a partir de Pinochet o la dictadura militar argentina, pero no, es de mucho antes. Con João Goulart, con Pinochet, con Videla. Digo, la lista es inmensa, ¿no? Eso nunca se detuvo, siempre continuó. Simplemente los mecanismos ahora son distintos. Le apostaban en un primer momento al golpe militar o al golpe policial. Ahora lo siguen haciendo, porque si no, pregunten a Correa, ¿no? Que casi vive un golpe policial, o Manuel Zelaya, que lo vivió y demás. Ahora también le apuestan al lawfare y al golpe judicial, legislativo, o simple y llanamente al golpe mediático, también a las revueltas de laboratorio, conocidas como revueltas de colores en suelo europeo y asiático, y primaveras árabes en el contexto araboparlante, ¿no? Entonces, no, el plan Cóndor continúa. De hecho, muchos pensarían que termina en 1991 con el fin de la Unión Soviética, pero continuó, porque el objetivo no fue acabar con gobiernos socialistas, fue acabar con cualquier gobierno o grupo antagónico al imperialismo estadounidense que amenazara la doctrina Monroe, que está más amenazada que nunca en este momento, ¿no? Porque Estados Unidos no solo vive un periodo de decrepitud, sino también un periodo de contracción, y en ese periodo de contracción van a regresar al epicentro donde comenzó su expansión primigenia, que es justamente América Latina, incluyendo México, ¿no? Sí, entonces el plan Cóndor no se detiene, y también tiene mucho que ver con lo que menciona quien hace la pregunta de la guerra económica, el estrangulamiento económico, lo que hacen en contra de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y con cualquier gobierno antagónico a la subordinación estadounidense. Muchas gracias, Cristian. Por favor, las intervenciones de los asistentes virtuales pudieran manifestarlo mediante mano física o mano virtual. Dolya, ¿deseas dar alguna respuesta, algún comentario a la pregunta formulada por Juan Carlos Pérez Castro? Pues creo que no está muy claro lo que dijo Cristian, ¿no? Gracias, Dolya, muy amable. Me permito dar lectura a la pregunta de Marisa Higuera, la maestra Marisa Higuera Cortés. En ese marco, ¿cómo interpretar las recientes reuniones entre Sheinbaum y Petro? Cristian, ¿deseas amablemente comentar, por favor? No, pues en la reunión se trataron múltiples temas, desde el arresto injustificado de colombianos hasta invertir capital mexicano en suelo colombiano, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que tienen en común es que son dos gobiernos progresistas.
el gobierno de bueno, el gobierno de Petro, para que no lo sepa, se refiere a Gustavo Petro, el gobierno de Colombia, que constantemente desde que llega a la presidencia ha vivido un proceso, vaya, de guerra, de golpe suave en su contra, ¿no? Lo ha logrado evitar paulatinamente, pero la guerra es mucho peor que en México en contra del gobierno colombiano, de la presidencia colombiana, porque históricamente es el primer presidente de izquierda, y no me refiero en los últimos tiempos, me refiero en toda la historia colombiana. Entonces tiene todo en su contra, tiene toda la estructura de terratenientes, de narcoparamilitares, está metido Álvaro Uribe, bueno, los acostumbrados, ¿no? Álvaro Uribe Vélez, para que no lo sepa, es el expresidente colombiano, que es el líder de las paramilicias en suelo colombiano, y cuentan, por supuesto, estos grupos con el beneplácito por parte de Washington, pues, para acabar con el gobierno de Petro. Y es muy curioso, se dice progresista, pero al mismo tiempo que a Petro le hacen un intento de golpe constantemente, Petro se alinea en la narrativa de Washington en contra de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Porque muchos han dicho, ha mejorado la relación, sí, ha mejorado la relación, pero de pronto se saca unas declaraciones bajo la manga, contrarias a Venezuela y a la unidad latinoamericana, y ahí te dice mucho de que justamente lo fundamental por parte de la doctrina Monroe es dividir y vencer, y ahí se mantiene. Y mientras no prospere la unidad latinoamericana, pues vamos a estar asediados por Washington. Muy amable, Cristian, gracias. Bueno, creo que hablaba Dolga sobre los bulos. El maestro Juan Carlos Pérez Castro pregunta sobre la diferencia o la distinción entre un bulo y fake news. Dolga, ¿deseas intervenir, por favor? La diferencia entre un bulo y una fake news es la estructura. Es decir, el bulo es segmentos de verdad, pero después está distorsionada, sacada de contexto o exagerada o lo que le quieran poner que no sea fiel a la verdad primaria, ¿no? Fake news es literalmente decir una mentira y pasarla como una noticia verdadera. Esa es la diferencia. Muy amable, Dolga. En este contexto de la lucha o la guerra geopolítica en los medios de información, esta organización denominada CEPAC, la Conferencia Política de Acción Conservadora, ¿qué tanto futuro le ven? Bueno, Cristian, en este momento me refiero, Cristian, a la CEPAC. Bueno, hay que entender que en este momento la oposición oficial, digamos, los partidos políticos tradicionales están totalmente rebasados, no existen como tal. O sea, de hecho, si logran hacer algo en contra del gobierno, son por errores de la misma administración, no tanto por lo que haga la oposición. La oposición está acabada, se tiene que bueno, no les voy a dar las herramientas, ¿no? Porque soy contrario a la oposición, pero digo, lo que tienen que hacer es reconfigurarse. Y ahora lo están haciendo a través de elementos de lo que encuentran en el exterior. Concretamente, bueno, hay muchísimos conceptos nuevos que han fraguado, pero hay uno que se les llama los paleoconservadores o, vaya, anarcocapitalistas, que lo podemos encontrar en el caso argentino. Lo que intentan hacer es una especie de versión mexicana que aglomere lo que está pasando en contextos concretos, llámese Estados Unidos, llámese Argentina, o las ultraderechas concretamente en Europa Occidental. Entonces, bueno, estos planes que tiene, por ejemplo, Trump y todos los halcones de Estados Unidos en suelo mexicano es crear una versión del Partido Republicano para México, tal cual, ¿no? Y ahí tenemos a personajes como digo, decirle actor sería mucho, ¿no? Pero este personaje, Eduardo Verástegui, que él mismo se ha encumbrado como el ungido por parte de todos los sectores más reaccionarios de México con tal pues de llegar a crear un partido que pueda competir en contra de la 4T en 2030, ¿no? Y pese a ello lo veo todavía muy lejano, porque obviamente no es lo mismo lo que ocurre aquí que en otros contextos. Creo que el caso de Argentina es el más emblemático y más cercano a nosotros. Ha sido catastrófico, porque no nada más es la narrativa ultraconservadora, sino también la ultraliberal en lo económico. Es el desmantelamiento absoluto del Estado y la desaparición de tal cual, bueno, del Estado como lo entendemos, que el Estado se convierta más bien
uno en distintas oficinas de representantes de las multinacionales. Entonces, lo que ocurre en Argentina es lo que ambicionan para México. Lamentablemente para ellos creo que aún así la tienen bastante difícil, pero muchas cosas pueden ocurrir en los siguientes 6 años. Muy amable, Cristian. Eh, Perdón, y que interrumpe, y se me olvida algo importante. También especial atención al quién va a llevar la política exterior estadounidense en los siguientes 4 años por la administración Trump. Me refiero concretamente a Marcus Blunt, también conocido como Marco Rubio, ¿no? Que representa todos sus intereses también. gracias, gracias, muy amable, Cristian. Eh, la última invitación que extiendo a nuestros amables asistentes virtuales para intervenir con alguna pregunta concreta, mano física o mano virtual, por favor. También estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Cristian, uno de tus temas ya para encaminarnos, no abusar del tiempo, de tu tiempo y el de Dol ya también, eh, sobre la guerra en Palestina y Gaza, Cristian. Recientemente en México estuviste presente en la Cámara de Diputados en la reciente designación de la embajadora de Palestina en México, Nadia Laila Rashid. Eh, ¿Qué perspectiva, qué apreciación podrías brindarnos? Sabemos que es un tema muy complejo, con muchas aristas, pero ¿qué apreciación, qué podrías comentarnos para enriquecer esta visión sobre lo que ocurre en ese territorio, Cristian? Bueno, digo, no dudo que exista alguien en el planeta que no sepa lo que está pasando, pero hay un proceso colonial agudizado de exterminio genocida en contra del pueblo palestino, no solamente en Gaza, también en Cisjordania y en Al-Quds, Jerusalén Oriental. Desde octubre, bueno, es un proceso ya muy longevo, que tiene más de 76 años, realmente desde 1917, oficializado en el 48 con la creación del proyecto sionista, y desde el 7 de octubre a la fecha han sido asesinados, los números no son 40,000, se quedaron friseados ahí, realmente oscila más o menos entre 220,000 personas asesinadas, o sea, una décima parte de la población palestina gazatí, en su mayoría mujeres y niños. No nada más es un genocidio, es un proceso, pues, es un tal cual, no sé si este concepto sea correcto, pero bueno, si no me lo adjudico. Epistemicidio, es un historicidio, infanticidio, se busca acabar con, no solamente con la población palestina actual, sino con la venidera, por eso se matan a las madres, se matan a los niños, se destruye prácticamente todo, que es algo también tradicional en el occidente, ¿no? No es el primer genocidio, aunque sí es el primer genocidio que contemplamos con la tecnología actualmente en tiempo real. Y un genocidio que además viene vinculado con el cinismo por parte de 7 millones de invasores, porque no nada más la culpa es de Netanyahu y de otros sectores de la élite colonial sionista, sino también de una población radicalizada y fascista abiertamente, ¿no? Eso está ocurriendo en Palestina. ¿Qué ocurre en México? Porque citaste que asistí al evento en la Cámara de Diputados. Vaya, lo ocurrido en la Cámara de Diputados fue un pues, mero acto protocolario. Se recibió a la nueva embajadora de Palestina, que pertenece, si no me equivoco, a la facción de la Autoridad Nacional Palestina, más cercana al gobierno de Ramallah y más cercana a Fatah. Eh, Eso es lo único. O sea, por más medidas que se han tomado, el gobierno mexicano no ha roto relaciones con el ente sionista. El ente sionista continúa su presencia aquí en México en sectores muy específicos, el armamentista, no solamente en cooperación con el gobierno mexicano, entrenando a policía capitalina, que todavía no se ha roto ese acuerdo, aunque parece ser que están en vías de hacerlo, sino también en armar ejércitos privados de gente acaudalada en México, pero también narcotraficantes. Lo mismo que han hecho en Colombia y en Centroamérica, concretamente en Guatemala y en todo contexto, ¿no? Entonces, lamentablemente, sí, México ha apoyado los dos procesos en contra oficiales, judiciales en contra del ente sionista en la Cámara, perdón, en la Corte Internacional de Justicia, en la Corte Penal Internacional, que una juzga a criminales y otra a estados como tal. Pero, sin embargo, las acciones de México son importantes, pero son muy similares a todo lo que ha ocurrido a nivel global, incluso por parte de potencias que antes reconocían la existencia del proyecto sionista. No ha ocurrido nada. ¿Por qué no ha ocurrido nada? Porque el imperialismo estadounidense cobija el proyecto sionista, porque es una extensión del imperialismo estadounidense, ¿no? Es un enclave colonial, es una prefectura y un laboratorio de guerra también. Es prácticamente el Estado 51. ¿Qué se necesita para frenar esto? Tal cual. En primer lugar, rompimiento de relaciones a nivel global de todos los estados, que dejen aislado diplomáticamente, comercialmente al ente sionista. Por eso ahí está lo importante que puede ser el boicot
desinversión y sanciones con respecto a empresas sionistas que operan en suelo mexicano en otros contextos. Y aún así apoyo constante, continuar apoyando una narrativa distinta a la sionista, vaya, a la Hasbar, al discurso como tal, y obviamente vislumbrar lo que la causa palestina también representa las causas, pues todas las demás causas, ¿no? A fin de cuentas, la resistencia palestina es tarde o temprano, los efectos de lo que están haciendo en contra de Palestina lo van a exportar a otros contextos, incluyendo América Latina. Lo han hecho históricamente los últimos 50 años. Si no, pregunten en toda América Latina, curiosamente hablando durante el Plan Cóndor, donde los sionistas, torturadores y demás operaban en América Latina con el beneplácito de Washington y sus élites coloniales, ¿no? Entonces, en México creo que lo primero que hay que hacer es romper cualquier lazo comercial que exista, no comprar ningún producto sionista, no apoyar a ninguna empresa y denunciar a quienes lo hagan. El caso de Cemex, el caso de HP, digo, son variados, ¿no? Pero Cemex es importante porque es una empresa en territorio nacional que ha invertido en la Palestina ocupada, por ejemplo, construyendo el muro en Cisjordania, ¿no? Y lo segundo, presionar a los gobiernos, a sus representantes, a sus legisladores, para que lleven esto a nivel municipal y a nivel estatal, que los gobiernos, los tres niveles de gobierno rompan relaciones con el ente sionista y por fin, por lo menos, lo saquemos de este territorio, como debe ocurrir en cualquier otro contexto a nivel global. Muy amable, Cristian, gracias por tus apreciaciones. Dolya, ¿existirá algún comentario de tu parte? Pues básicamente en comunicación la comunicación es muy estructurada. Pareciera que no, pareciera que es como la madre de todo y el concepto es incluso muy vago, ¿no? Pero es muy estructurada y aquí hay que enfatizar en la narrativa, ¿no? Tanto por lo que acaba de decir Cristian, ¿no? Hay que hacer contrapeso a esa narrativa, ¿no? Y a esa y a otras, ¿no? Hay que estar como muy al pendiente de qué es lo que consumimos, cómo lo consumimos y por qué lo consumimos, ¿no? Eso nos va formando como individuos, como sociedad, como todo, ¿no? Y estar conscientes de que cada vez que estamos en las redes sociales o en un medio masivo de información, hay una narrativa, ¿sí? Entonces, hay que estar al pendiente y buscar medios alternativos. Y estos, incluso yo diría que volver a los analógicos o hacer un equilibrio con los analógicos. Y los analógicos me refiero a tomar espacios públicos llamados plazas, radios comunitarias, ¿no? Incluso opción ciudadana es ejemplo de la participación ciudadana. La participación ciudadana es en todos los sentidos, no solamente en decir, voy a participar en una marcha, voy a participar, firmando, ¿no? Un documento en defensa de los monumentos históricos de Puebla, sino también es decir y quejarse y por ejemplo, esto, ¿no? Que está sugiriendo Cristian, ¿no? Si estoy viendo que una adjudicación en el municipio o en el estado no es tan conveniente a lo que sentimos y pensamos, que la audiencia se puede traducir en ciudadanía, ¿no? Entonces, no hay que separar esto. Somos audiencia, somos ciudadanía y además somos comunicadores, ¿no? Unos más visibles que otros, pero siempre estamos comunicando y tenemos que estar muy conscientes de eso. Nada más. Gracias, Dolya, muy amable. Solicita el uso de la voz el maestro Juan Carlos Pérez Castro, pero antes, si me permiten, una pregunta concreta, hablando en este contexto de eh, geopolítica y fractura en los medios de comunicación, ¿qué tan conveniente creen? Bueno, pregunta Cristian, eh, el rescatar los antecedentes de hace 30 años que se cometieron con la privatización bancaria en México, el libro que tengo en mis manos, autoría de Francisco Ibarra Palafox, para sensibilizar a los ciudadanos, muchos que no tienen esa conciencia, y en ese contexto de geopolítico, ¿qué tanto puede robustecer a nuestras instituciones financieras, la banca de desarrollo para proyectos productivos y eventualmente generar nuevos intercambios de cooperación financiera con el sur global? Cristian, por favor.
¿Pero qué te refieres? O sea, ¿qué opinas sobre la privatización o sobre el rescate? O sea, concretamente. De que la ciudadanía se sensibilice con esos datos de lo ocurrido en el pasado, Ah, ok, generación ok, Z, X y Y, que cuente ok. con esos elementos para concientizar y transitar a una acción colectiva. Bueno, sin ir tan lejos, supongo que esas nuevas generaciones y más los que nos están viendo, pregúntenle a sus padres qué ocurrió en 1992-93, que fue un momento clave para la historia mexicana y tiene mucho que ver con la privatización pues de la banca mexicana, pero también con el rescate bancario que seguirán pagando ustedes y sus hijos por las siguientes generaciones. Eh, para mí, pues, el principal, a ver, por supuesto, está el capital industrial, está el imperialismo, pero la gran fortaleza del sistema mundo capitalista y el elemento más nocivo es el capital financiero y es la banca. A través de eso tienen endeudadas a naciones enteras y han destruido naciones enteras. Llámese Ucrania, por ejemplo, ¿no? Ucrania no existe, no porque Rusia haya respondido a 10 años de agresiones, sino porque Ucrania es propiedad de BlackRock, tal cual. Y estoy hablando, bueno, de la banca más brutal en cuanto a más tóxica, pero también aplica para todos los bancos que operan en México, ¿no? Para mí, desde mi perspectiva, ya muy materialista y desde la dialéctica, para mí la banca privada no debe de existir. Debe de existir instituciones financieras fuertes dentro del Estado mexicano, un banco nacional y una reserva nacional. En primer lugar, ¿por qué está la Reserva Mexicana fuera de México? Eso sería importante aclararlo, ¿no? La Reserva Mexicana en oro y en plata no está en suelo mexicano, no es que estén en las arcas del Banco de México. ¿Dónde está? Preguntan en Estados Unidos y en Gran Bretaña, ¿no? Y hay países que han rescatado eso, vaya, todas sus reservas porque saben cómo peligra. Y me refiero a países como los países africanos de Níger y Mali y Burkina Faso, que además son productores de oro y de plata, ¿no? Entonces, para mí lo fundamental es restringir opera en suelo mexicano. Eso es fundamental. No nada más por lo nocivo que resulta el capital financiero, sino también porque incluso esos mismos bancos operan para intereses oscuros en suelo mexicano. Tenemos el caso, por ejemplo, de HSBC. Si les contara la historia de HSBC en los últimos 200 años, desde las guerras del opio en contra de China hasta el patrocinio, bueno, hasta el manejo de cuentas del narcotráfico en México, digo, creo que se aterrarían más, ¿no? Pero para mí lo fundamental, concientizar a la gente es lo que ha hecho la banca, vinculado justamente a poderes más oscuros en suelo mexicano que han destruido familias. Paso de lo geopolítico, paso a lo más mundano, ¿no? Cómo destruyeron las economías de las familias mexicanas en los 80s y los 90s y que se siguen resistiendo a esos efectos, ¿no? El llamado milagro mexicano desaparece, que fue, obviamente siempre fue un mito, ¿no? Pero desaparece con el proceso de neoliberalización de la economía a partir de 1988, ¿no? Y el gobierno mexicano, pese a que ha intentado distanciarse del neoliberalismo, no, el neoliberalismo continúa en México, que es lamentable, ¿no? Seguiremos inmersos en el sistema mundo capitalista y el neoliberalismo todavía tiene muchas facetas en México y hablamos de varias de ellas en este programa, ¿no? La depredación por parte de las mineras, el extractivismo, el capital financiero, etcétera, etcétera. Muy amable, Cristian. Concluimos con la pregunta del maestro Juan Carlos Pérez Castro. Le suplico nos apoye con su micrófono y ya sea pregunta concreta o comentario. Eh, Adelante, maestro. Gracias, Ernesto. Una disculpa que no pueda conectar mi cámara, estoy en otra situación. Pero antes que nada, agradecerte a Ernesto y sobre todo, Cristian, coincido totalmente contigo. O sea, lo que acabas de mencionar es una cuestión sumamente importante porque se debe tomar en cuenta, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos realmente los mexicanos para determinar una posición efectiva ante lo que está precisamente ocurriendo, una formación netamente neoglobal, ¿no? Y ocurre precisamente este problema, ¿no? Cuando nosotros pensamos directamente en soluciones, las soluciones son muy inmediatas, son muy rápidas, pero resulta que esas soluciones no van a darse como tal. La única forma en la que podemos solucionar sería en todo caso buscar una toma de conciencia por parte de las personas a partir precisamente del proceso de la educación. Y eso es un proceso que va a llevar muchísimos años, ¿no? Digo, coincido con Cristian, la realidad es que en este momento tenemos que hacer otro tipo de condiciones, otro tipo de tratados precisamente con los países con los que nos estamos enfrentando y nos estamos confrontando, pero ahí también existe ese punto, ¿no? Es decir, una vez que se realiza, si el país como tal no está determinado para pensar de manera efectiva,
¿No sería acaso una posición en la que estaríamos repitiendo precisamente los mismos males que hemos pasado constantemente durante la historia de México? Coincido totalmente con Cristian, estoy totalmente de acuerdo con lo que está mencionando Cristian. De hecho, me quedo con muchas condiciones y me hace pensar mucho, y me voy con un gran conocimiento por parte suyo, pero solamente quisiera hacer en clave en ese punto, ¿no? ¿Qué podemos hacer como sociedad si la sociedad no se construye realmente como una sociedad crítica? Tendríamos que desmantelar la situación específica de todas las condiciones y todas las formas de las condiciones políticas en las que estamos viviendo actualmente. Porque la política en la que existimos no está determinada para el pueblo, está determinada por otras condiciones. Y si no está determinada por el pueblo, y si son intereses que están determinados para formaciones privadas, de igual forma, a nivel global, van a estar determinadas para apoyar a las condiciones globales que mejor les competan. En este caso, por ejemplo, Estados Unidos. Tendríamos que hacer una situación muy, pero muy fuerte para crear una toma de conciencia directamente en la situación de la sociedad mexicana. Y eso solamente puede partir a partir de una situación de la educación. Es cuanto. Gracias, Juan Carlos. ¿Algún comentario, Cristian, por favor? No, bueno, sí, si se busca un cambio sistémico y de profundidad a nivel nacional, bueno, en cualquier otro contexto, sí se requiere de un proceso a largo plazo, ¿no? De la educación y un cambio generacional importante y un cambio de perspectiva y también de ideas y de ideología. Para mí lo fundamental es radicalizar siempre el pensamiento de la gente y movilizar a la gente. Y Idol ya lo mencionó, ¿no? No solamente es la comunicación, digamos, la comunicación en los medios, sino también cómo la gente se relaciona y se vincula entre ellos. Y tiene mucho que ver también algo que mencionó Dolia, que es importante, ¿no? La apropiación del espacio público. Está muy bien que se embellezca el espacio público, pero si la gente no está vinculada a ese espacio que puede servir como ágora de cambio, como siempre ha sido históricamente desde el Paleolítico, de nada sirve. Creo que para mí la mejor aula es justamente eso, la calle. Sin duda alguna, dentro del aula universitaria, dentro de la academia, dentro de los medios, se aprende mucho, ¿no? Pero a veces todo ese conocimiento no llega a otros lugares y para mí lo fundamental es aprovechar las nuevas tecnologías para vincular a la gente a nuevas perspectivas y nuevas narrativas y nuevas formas de comunicarse y nuevas formas también de radicalizarse y enfrentar a los poderes, ¿no? A cualquier tipo de poder. Y el principal poder para mí es justamente el poder de la gente. Mucha gente maneja conceptos que, por ejemplo, últimamente está la dicotomía de globalista, nacionalista, ¿no? Sí, son importantes, pero para mí siguen siendo muy funcionales los conceptos ideológicos y creo que hay que repensar a personajes como Gramsci, creo que es fundamental para este contexto que estamos viviendo coyuntural, porque si un nuevo mundo está desapareciendo y un nuevo mundo está naciendo, pero en ese intermedio, en ese lapso surgen monstruos y lo estamos viendo, o sea, Gramsci sigue siendo totalmente válido. Y sí, ahorita pone, no me refería a la academia ni a la universidad, sino a la educación básica, por supuesto, a todo nivel educativo, ¿no? Porque también desde niños, tal cual, desde la niñez, pero también a los adultos. O sea, los adultos siguen aprendiendo y se siguen educando. El proceso de conocimiento nunca se termina, ¿no? Y se puede cambiar de perspectiva en la vida adulta, por supuesto que sí, ¿no? Y lo hemos visto más en los últimos años, ¿no? Hay gente que previamente no tenía otras ideas de otras narrativas, pensaba en la comunicación, en lo que imponían los grandes conglomerados mediáticos y las plutocracias nacionales. Y ahora la gente se ha visto como un factor de cambio en esa comunicación, porque una persona puede jugar a eso, a ser comunicador y ya no tener un intermediario que es justamente un misántropo, un esquizofrénico, como pueden ser estos grandes capitalistas en México, un Salinas Pliego, todas las familias que controlan los medios, sino la misma ciudadanía puede ser el motor de comunicación, el motor de cambio en México, ¿no? Desde la niñez hasta la vida adulta, creo que es fundamental eso para mí. Muchas gracias, Cristian. ¿Dolya, algún comentario final de tu parte? Sí, mira, hay un fenómeno que yo he venido siguiendo desde hace mucho tiempo en Puebla y desde la perspectiva de la teoría de sistemas y desde la teoría de los sistemas de información y de comunicación, Puebla, y que es justamente lo quería enfatizar, darte las gracias por abrir estos espacios y además por invitar a Cristian, ¿no?
¿Por qué lo digo? Porque Puebla teóricamente es un sistema estresado. ¿Qué significa que está estresado? ¿No? Que no tiene fluidez en la información. Los sistemas se alimentan de la información del ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? Pues el tema nacional y el tema mundial, ¿no? En Puebla casi no se habla de geopolítica. Incluso la gente no sale de la narrativa del Facebook, que eso es importante también considerarlo, o lo que le llega a los grupos vecinales del WhatsApp, ¿no? Entonces, al abrir estos espacios donde hay información nueva, donde hay actores que a lo mejor habrá gente de tu audiencia que no conocía a Cristian, ¿no? Cristian, de hecho, es más famoso fuera de México que en México, pero esto hace también que la información nueva que llegue a una audiencia nueva, ¿verdad? Esto hace que se desestrese el sistema, ¿no? Entonces, es muy importante estos ejercicios de comunicación y yo también sigo insistiendo en lo mismo que Cristian. O sea, esta eh, narrativa que se nos impuso de que la gente mayor no le interesa educarse o que estamos muy bien, ¿no? Con lo establecido, no solamente desde el sistema del Estado, desde el sistema de los más media y desde el sistema de información que nos ha venido estructurando por años, ¿no? A distintas generaciones, si no se hace esta ruptura ya consciente y además aprovechando esta ola de nueva información que va llegando a través de las redes sociales principalmente y de otros espacios y de la gente que está en territorio y de las radios comunitarias, si no se aprovechan estos momentos históricos cruciales tecnológicos, nos vamos a arrepentir yo creo que mucho, porque esto es justamente lo que le va a dar sustancia más allá del conocimiento que se puede llevar en el aula, en cualquier nivel, y además en lo estructurado de la información que nos llega a través de lo que consumimos en contenidos. Gracias, Doña, muy amable. Hablando de propaganda, vino a mi mente esta obra de Vince Packard, Las formas ocultas de la propaganda, para quien no haya tenido la oportunidad de escuchar la obra. Gracias, Dol. Ya Televisa está en quiebra y nos vamos a encargar de sepultarlo, ¿no? Cristian, ¿algún comentario final? Solo comentarte que le comenté a nuestro amigo en común, el doctor Alfredo Jalife, que participarías con nosotros. Te envía cordiales saludos. ¿Algún comentario final, Cristian? Por favor. No, fue un placer estar con ustedes. Me gustó cómo se fueron concatenando los temas desde la comunicación a la geopolítica, que de hecho, a veces cuando dices geopolítica la gente se asusta mucho. Es entendible, razonable, porque son conceptos que manejan demasiadas aristas y exploran territorios que no necesariamente son fundamentales entender para conocer el contexto nacional. De hecho, siempre lo digo, pero ya es muy difícil a estas alturas quitarme esa etiqueta. Yo como tal no hago análisis geopolítico, yo lo hago desde la historia. Obviamente, dentro del análisis y la divulgación de la historia, obviamente está implícita la geopolítica, y más si te dedicas a la historia moderna y contemporánea, ¿no? La historia del día a día, y más en esta coyuntura. Pero para mí, vuelvo a lo mismo, creo que la educación, la difusión de conocimiento es fundamental, y por eso aplaudo este espacio, y como dijo Dolja, ¿no? O sea, es increíble que en muchos casos, en algunos lugares de nuestro país, se conozca más lo que está ocurriendo en otros contextos, que se conozca también lo que no ocurre en su propio estado. Eso para mí es fundamental, ¿no? Creo que tiene que ser a nivel, pues, obviamente estatal, regional, nacional y finalmente global, ¿no? Creo que todo está, y más en este momento de contraglobalización, porque la globalización fue justamente la occidentalización absoluta del mundo, y si se quieren generar otras narrativas, tienes que ir de lo micro a lo macro, desde tu propio contexto para entender otros contextos, porque a fin de cuentas, aunque la gente no lo crea, somos sumamente parecidos en los países araboparlantes, en los países del sur eh, por abajo de el África subsahariana y América Latina, somos muy parecidos. O sea, nuestras problemáticas son las mismas. Me refiero a las económicas, pero también me refiero a
a enfrentar al imperio. Y no nada más el imperio en cuanto a despliegue de tropas y bombardeos, sino también las narrativas y generar narrativas propias que respondan a los intereses propios, a la soberanía de los pueblos y a la idiosincrasia de los pueblos desde nosotros, para favorecernos, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco muchísimo la invitación. Fue un placer estar con ustedes. Gracias a ti, Cristian, muy amable por tu tiempo. Pregunta solamente Mari Carmen Castillo si podrían brindarnos sus redes sociales. Cristian, ya nos comentabas que ha sido objeto de hackeo, pero ¿podrías compartir tus redes sociales, por favor? Bueno, fundamentalmente estoy en Twitter. Ya recuperé la cuenta de Twitter, simplemente me la están blindando o protegiendo los que saben, pero ahí me puedes encontrar en @exosapiens, EXOSAPINS, Exosapiens. Lo mismo en YouTube, en mi canal se llama Exosapiens, y lo mismo en Telegram, mi canal se llama justo, ahí dice Opción Ciudadana Puebla to Everyone, para todos, Exosapiens. Ahí me pueden encontrar en YouTube, en Telegram y en Twitter, que son las redes fundamentales que utilizo. Muy amable, Cristian, y por favor que no sea la primera y última vez, ya sea virtual o también presencial. El año entrante, aquí en Puebla, la UAP tendrá su Feria Nacional del Libro. Puede darse alguna oportunidad, algún espacio para alguna reflexión y pensamiento crítico alternativo para contrarrestar lo que históricamente se ha impuesto como incuestionable y donde es fundamental un espíritu de transgresión para cuestionar estos paradigmas impuestos. Muchas gracias. Si me invitan, ahí estaré. Mira, igual no me inviten, pero con que no inviten a Vargas Llosa y personajes similares, digo, Pérez Reverte, digo, creo que está bien con eso, ¿no? Gracias, Cristian, con todo gusto, muy amable. Y Dolja, gracias también, siendo tú la gestora para con Cristian, de quien ya teníamos conocimiento, pero que se pudo concretar o consolidar. Gracias, Cristian y Dolja, nuevamente, y gracias a nuestros invitados que nos acompañaron por su tiempo. Gracias.